Oye, ¿qué pasa, pandilla curiosa? ¿Alguna vez han pensado cómo sería si uno de tus órganos decidiera irse de paseo por tu cuerpo? Imagínate tus partes del cuerpo lanzándose por ahí como si estuvieran en un año sabático. Suena como un giro loco de una peli de ciencia ficción, ¿verdad? Bueno, agárrate fuerte porque vamos a meternos en un capítulo totalmente chalado de la historia antigua, donde creían esto sobre el cuerpo de las mujeres. Bienvenidos al mundo loco del útero viajero, una teoría griega que es mitad hilarante, mitad loca, y un poquito creepy. Hoy vamos a desglosar cómo los griegos estaban convencidos de que un útero rebelde podía causar todo tipo de problemas, desde desmayos hasta caos total, y veremos cómo eso se compara con lo que sabemos ahora. Spoiler, la ciencia moderna le lanza una mirada de reojo a esto. Así que agarra un snack, asegúrate de que no se vaya de paseo y viajemos al pasado, a la Grecia antigua. Imagínate esto: estás relajado en Atenas por el 400 a.C. El sol te está asando, los filósofos están charlando sobre el sentido de la vida en el mercado, y tú esquivas cabras y el tráfico de carruajes. La vida no es un paseo por el parque, nada de Netflix ni ibuprofeno. Y si eres mujer y te sientes mal, el curandero local podría decirte que tu útero está de mal humor y se fue de viaje. Sí, lo escuchaste bien. Los griegos antiguos, liderados por el gran jefe Hipócrates, el tipo del padre de la medicina, pensaban que el útero no era solo un órgano tranquilo en tu pelvis. No era como una diva con un caso serio de ganas de viajar. Si se aburría, se ponía inquieto o, agárrate, seco, podía largarse y pasearse por tu cuerpo causando un desastre total. Vamos a poner la escena. Los griegos eran unos cracks en cosas como geometría, teatro y democracia, pero su conocimiento médico, digamos que era creativo. Sin rayos X ni libros de biología, trabajaban con suposiciones, un poco de filosofía y mucha imaginación. Para ellos el útero era este órgano misterioso, casi mágico, ligado a la capacidad de las mujeres para tener bebés. Pero también parecía tener su propia onda, como si pudiera decidir volverse rebelde. ¿Te sientes ansiosa, deprimida o tal vez un poco demasiado picante para los vecinos? Bam, diagnóstico: tu útero está de excursión. Podía subir hasta tu pecho, aplastar tus pulmones y dejarte sin aire. O podía empujar tu corazón haciéndote desmayar. En los casos más locos, pensaban que podía quedarse atascado en tu garganta, causando lo que llamaban histeria. Aguanta, que luego vamos a meternos con ese término. Tiene todo un culebrón detrás. Entonces, ¿por qué creían esta locura? Bueno, los griegos estaban obsesionados con el equilibrio en el cuerpo. Pensaban que la salud era mantener tus humores, sangre, flema, bilis, todo eso en orden. Para las mujeres el útero era como un órgano cálido y húmedo que necesitaba estar hidratado para funcionar. Y por hidratado no querían decir tomar agua, sino estar embarazada, o mantener las cosas animadas en el dormitorio. Si una mujer no estaba esperando un bebé o manteniendo a su marido ocupado su útero, podía secarse, ponerse gruñón y empezar a vagar en busca de humedad. Es como si el órgano estuviera teniendo una pataleta. Sin bebés, sin acción. Ok, me largo de aquí. Imagínate intentando explicar eso a tu jefe cuando llamas para decir que estás enfermo. Y se pone aún más raro. Los tratamientos para un útero viajero totalmente extravagantes. Los doctores, o más bien filósofos, con un side hustle en hierbas, tenían soluciones de otro mundo. Una de sus tácticas favoritas era usar olores. Te ponían cosas dulces como flores o perfume cerca de tu zona baja para atraer al útero de vuelta a su lugar, o te hacían oler cosas asquerosas como salsa de pescado podrida bajo la nariz para espantarlo de la parte superior de tu cuerpo. Imagínate, estás tirada en una losa de piedra, alguien agita un ramo de rosas cerca de tus caderas, mientras otro tipo te pone un frasco de jugo de pescado apestoso en la cara. Spa griego antiguo, ¿alguien quiere? ¿Y si eso no funcionaba? Podían decirte que te casaras o tuvieras un hijo para mantener al útero ocupado. Porque claro, nada dice, quédate quieto como un bebé a bordo. Ahora pausa un momento y piensa en hoy. Si llegas a un consultorio médico y dices, oye, creo que mi útero está de viaje, probablemente te mirarían raro y te mandarían con un terapeuta. Pero en ese entonces esto era algo serio. La teoría del útero viajero no era solo una idea rara, sino que moldeó cómo se entendía la salud de las mujeres durante siglos. Y no solo los griegos eran raros. Esta idea se mantuvo influyendo en la medicina hasta la Edad Media y más allá. Es como una mala tendencia de TikTok que simplemente no moría. Pero aquí está lo más loco: los griegos no estaban totalmente equivocados en todo. Intuían algo con la idea de que el cuerpo está interconectado.
Un problema en una parte puede afectar a otra, solo que lo llevaron a otro nivel con lo del útero viajero. Y mientras nos reímos de la idea de un órgano fugándose, vale la pena preguntarse, ¿qué mitos locos sobre la salud creemos hoy que las generaciones futuras nos van a trollear? Tal vez nuestra obsesión con los test detox o pensar que nuestros celulares nos están friendo el cerebro da que pensar. Entonces, ¿cómo pasó esta idea del útero viajero de ser una teoría loca a una creencia médica seria? ¿Y qué nos dice sobre cuánto hemos avanzado y cuánto nos falta por recorrer? Quédate conmigo porque vamos a meternos más a fondo en la ciencia, o la falta de ella detrás de esta teoría loca, y créeme, se pone aún más extraño. Ok, amigos, estamos de vuelta zambulléndonos más en el mundo loco del útero viajero. La última vez paseábamos por la Atenas antigua, riéndonos de cómo los griegos pensaban que un útero podía irse de excursión por tu cuerpo, causando todo tipo de dramas. Ahora vamos a ponernos serios con los detalles de esta teoría médica bizarra, por qué les hacía sentido cómo intentaban arreglarlo, y qué nos dice sobre la brecha entre las vibras antiguas y la ciencia moderna. Además, vamos a echar unas risas sobre cómo las suposiciones locas de nuestros antepasados se comparan con nuestras propias rarezas modernas. ¿Listos? Vamos a darle rebobinemos a la Grecia antigua, donde el útero viajero era como la estrella del show médico. Los griegos, liderados por Hipócrates y su crew, no se inventaban estas cosas por diversión. Estaban tratando de descifrar el código del cuerpo humano sin ninguna tecnología. Sin microscopios, sin ultrasonidos, solo sus ojos, unas hierbas y mucha cabeza. Para ellos el útero era un órgano cálido y húmedo superligado a la salud de las mujeres y a hacer bebés. Pero si no estaba ocupado con un embarazo, o ya sabes otras actividades, pensaban que podía secarse y ponerse inquieto. Y cuando lo hacía, se iba a pasear como un niño pequeño enrabietado, chocando con tus pulmones, corazón, o incluso tu garganta, causando síntomas que metían bajo el paraguas de la histeria. Sí, esa palabra es una bandera roja ahora, pero en ese entonces era su término para todo, desde ansiedad hasta desmayos, o ser un poco demasiado rebelde para los vecinos. ¿Por qué pensaban esto? No es que atraparan a un útero con las manos en la masa paseándose por las costillas de alguien. Venía de su gran idea sobre el equilibrio del cuerpo, esos famosos humores de los que hablamos antes. Creían que la salud era mantener en armonía la sangre, la flema, la bilis y demás. Para las mujeres el útero era como la diva de este sistema. Si se ponía muy seco, digamos, porque una mujer no estaba casada, embarazada o teniendo suficiente acción, se iba a buscar humedad por el cuerpo. Es como si el órgano dijera, estoy seco, voy a dar una vuelta. Y como los síntomas de las mujeres, como cambios de humor o falta de aire, no tenían causas obvias en ese entonces, culpar al útero viajero era su mejor apuesta. Imagínate yendo al doctor hoy y que te digan, sí, tu ansiedad es porque tu estómago está de vacaciones. ¿Loco, no? Ahora hablemos de las soluciones, porque madre mía, eran otra cosa. Los curanderos griegos tenían todo un manual para convencer a ese útero fugitivo de volver a su lugar. Una de sus tácticas estrella era el truco de los olores. Usaban aromas dulces como flores o aceites caros cerca de la parte baja del cuerpo para atraer al útero como si fuera un perrito perdido. Mientras tanto, te ponían cosas apestosas, piensa en pescado podrido o pelo quemado cerca de la cara, para espantarlo de la parte superior. Imagínate tirada en una mesa de piedra fría, alguien agitando pétalos de rosa cerca de tus caderas, mientras otro tipo te pone un frasco de pescado de una semana bajo la nariz. Glamuroso, ¿verdad? Y si los olores no funcionaban, tenían otras ideas. Algunos doctores recetaban hierbas o pociones especiales para humectar el útero. Otros iban directo al grano, cásate, ten sexo o ten un hijo. Porque claro, un útero ocupado es un útero feliz. Pero aquí se pone jugoso. Esta idea del útero viajero no era solo sobre biología. Estaba enredada en cómo los griegos veían a las mujeres. En ese entonces, la sociedad era súper dominada por hombres, y los roles de las mujeres eran principalmente ser esposas y madres. Entonces, si una mujer actuaba raro, quizás era muy directa, emocional, o simplemente no encajaba en el molde del útero viajero, era un chivo expiatorio perfecto. Era como decir, oh, está histérica porque su útero está haciendo de las suyas. No era solo mala ciencia, era una forma de controlar y explicar el comportamiento de las mujeres. Y ese término histeria viene de la palabra griega para útero, histera.
Así es, literalmente nombraron toda una condición médica por un órgano que pensaban causaba caos. Hablando de culpar al equipo, vamos a echar un poco de sombra moderna. Imagínate si hoy usáramos este tipo de excusas. ¿Te sientes estresado? O probablemente tu hígado está de mochilero por tu bazo. Dolor de cabeza. Deben ser tus riñones tomándose un año sabático. Es hilarante, pero te hace preguntarte, ¿qué mitos raros sobre la salud nos estamos tragando hoy que nuestros nietos van a reírse de nosotros? Como, ¿de verdad estamos desintoxicándonos con ese batido de col rizada o solo estamos licuando pasto caro? Los griegos no tenían Google para verificar sus ideas, pero nosotros sí, y aún así, caemos en algunas tendencias bastante locas. Ahora aquí está la parte loca: esta teoría del útero viajero no se desvaneció después de Grecia. Se quedó como un invitado molesto influyendo a los doctores durante siglos. En la Edad Media, todavía culpaban los problemas de salud de las mujeres a úteros rebeldes. Incluso en el siglo XIX, histeria era un diagnóstico común para mujeres que eran, digamos, demasiado opinadas o no se sentían bien. No fue hasta que la ciencia moderna, estudios de anatomía y microscopios, llegó que empezamos a entender qué pasaba realmente. Resulta que el útero es bastante tranquilo y se queda en su lugar a menos que algo serio esté pasando, como una condición médica que ahora podemos diagnosticar con, ya sabes, ciencia. Pero démosle un pequeño crédito a los griegos. Intuían algo con la idea de que el cuerpo está todo conectado. Un problema en un lugar puede afectar a otro. Solo que lo llevaron a otro nivel con lo del útero viajero, y mientras nos reímos de sus tratamientos con salsa de pescado, vale la pena pensar en cómo sus ideas moldearon la medicina por mucho más tiempo del que esperarías. Entonces, ¿qué pasa con esta cosa de la histeria? ¿Y cómo pasó de ser una rareza griega a una obsesión médica? Y más importante, ¿qué podemos aprender de sus errores? Quédate, porque vamos a meternos en las consecuencias a largo plazo de esta teoría loca. Y créeme, es todo un viaje. Entonces, si estuvieras atrapado en la Grecia antigua con un útero viajero, ¿irías por el tratamiento de spa con pétalos de rosa o solo esperarías que encontrara su camino de vuelta? Deja tus pensamientos en los comentarios, que estamos deseando saber qué piensas. Ok, amigos míos, estamos de vuelta para la tercera ronda de nuestra loca aventura por la saga del útero viajero. Hasta ahora nos hemos reído de cómo los griegos pensaban que un útero podía empacar maletas y salir a turistear por tu cuerpo, causando desde desmayos hasta histeria total. También echamos un vistazo a sus extrañas soluciones, como agitar flores o salsa de pescado apestosa para convencer a ese órgano rebelde de volver a casa. Ahora vamos a envolver nuestra cabeza en lo que todo esto significa, cómo esta teoría rara se mantuvo por siglos, moldeó la forma en que veían la salud de las mujeres y qué nos enseña sobre confiar en la ciencia en lugar de suposiciones locas. Además, vamos a tirar un poco de sombra a nuestras rarezas modernas, porque seamos reales, no estamos tan lejos de nuestros ancestros con toga. ¿Listos? Vamos a zambullirnos. Primero, un repasito rápido. Los griegos antiguos, liderados por Hipócrates y su pandilla, estaban convencidos de que el útero de una mujer podía pasearse como si estuviera en un año sabático, causando problemas donde quiera que fuera. ¿Te sientes ansiosa, sin aliento? Actuando un poco demasiado picante para la plaza del pueblo. Culpa a ese útero inquieto. Intentaban arreglarlo con olores hierbas o diciéndoles a las mujeres que se casaran y tuvieran bebés. Suena como un sueño febril, pero no era solo algo griego. Se quedó como esa canción que no puedes sacar de tu cabeza. Durante siglos, los doctores por toda Europa seguían señalando al útero por todo tipo de problemas de salud de las mujeres. Para la Edad Media, el útero viajero todavía era la excusa principal para todo, desde cambios de humor hasta convulsiones. Y esa palabra, histeria, se convirtió en un diagnóstico para todo, especialmente para mujeres que no encajaban en el molde de dama adecuada. Piensa en alguien demasiado directo, demasiado emocional o simplemente no sintiéndose bien. Aquí se pone picante. Esto no era solo sobre mala ciencia, era sobre cómo la sociedad veía a las mujeres. En la Grecia antigua y por demasiado tiempo después, se esperaba que las mujeres fueran principalmente esposas y madres, quedándose calladas y fuera del camino. Si una mujer se salía de la línea, digamos, tenía opiniones o estaba lidiando con problemas de salud mental, la teoría del útero viajero era una forma conveniente de explicarlo. Oh, solo está histérica, su útero está haciendo de las suyas.
No era solo medicina. Era sobre control encasillando a las mujeres en roles que mantenían los engranajes de la sociedad girando sin problemas. Y ese término, histeria, arraigado en la palabra griega para útero, no era solo una etiqueta médica, era una forma de descartar las experiencias de las mujeres como locas o inestables. Avancemos al siglo XIX y los doctores todavía diagnosticaban histeria para todo, desde depresión hasta querer votar. ¡Qué locura! Ahora hablemos de cómo esta teoría finalmente empezó a desmoronarse. No fue hasta el auge de la ciencia moderna, piensa en microscopios, estudios de anatomía y herramientas médicas reales, que la gente comenzó a darse cuenta de que el útero no sale de paseo por diversión. Para los siglos XVII y XVIII, los doctores estaban diseccionando cuerpos, esperemos que legalmente, y descubriendo que los órganos no se mueven por capricho. El útero está bastante fijo en la pelvis, a menos que algo serio como un prolapso o un tumor esté pasando. Condiciones como ansiedad o convulsiones. Esas se atribuyeron al cerebro, hormonas u otras causas reales, no a un órgano en una aventura. Para el siglo XX, el diagnóstico de histeria finalmente estaba siendo descartado, reemplazado por condiciones reales como depresión, epilepsia o desequilibrios hormonales. Menos mal por el progreso, ¿verdad? Pero aquí está el chisme: aunque dejamos atrás el útero viajero, su legado se quedó rondando. La idea de que los problemas de salud de las mujeres son cosa de su cabeza o están ligados a sus sistemas reproductivos se mantuvo de formas sutiles. Incluso hoy las mujeres a veces tienen que pelear para que sus síntomas sean tomados en serio. Piensa en la endometriosis o el dolor crónico siendo descartado como solo estrés o problemas menstruales. Es como si el fantasma del útero viajero todavía estuviera rondando los consultorios médicos. Y no finjamos que somos inmunes a los mitos locos sobre la salud ahora. Puede que no pensemos que nuestros órganos están de paseo, pero ¿cuántos de nosotros hemos caído en dietas milagrosas o tendencias raras de bienestar en TikTok? Como, ¿de verdad estamos reseteando nuestro intestino con ese jugo de $50 o solo estamos pagando por diarrea cara? Nuestros ancestros probablemente nos chocarían los 5 por mantener viva la tradición de trucos de salud cuestionables. Entonces, ¿cuál es la gran lección de todo este desastre del útero viajero? Primero, muestra cuánto hemos avanzado. La ciencia moderna nos ha dado herramientas para entender realmente el cuerpo sin necesidad de salsa de pescado. Pero también nos recuerda que hay que mantenerse curiosos y escépticos. Los griegos eran listos, pero se apoyaban en suposiciones cuando no tenían hechos. Hoy tenemos Google, PubMed y resultados de laboratorios reales, pero aún necesitamos verificar lo que nos dicen. ¿Alguna vez te preguntaste por qué tu doctor insiste en chequeos regulares? Es porque detectar problemas temprano, ya sea un desequilibrio hormonal o algo más serio, puede hacer toda la diferencia. No hace falta esperar a que tu útero te envíe una postal desde tu caja torácica. Toda esta saga también te hace pensar qué estamos haciendo mal hoy que hará reír a nuestros nietos. ¿Estamos sobrevendiendo apps de salud con IA o jurando por la curación con cristales? Vale la pena reflexionar. Los griegos no tenían todas las respuestas, pero estaban haciendo preguntas, y eso es la mitad de la batalla. Entonces, ¿qué opinas? ¿Cómo lidiarías con que te dijeran que tus órganos están de excursión? ¿Y qué tendencia de salud moderna crees que estaremos burlándonos en 200 años? Deja tus pensamientos en los comentarios, que estoy deseando saber. Oye, ¿qué tal mis nerds de la historia? Hemos estado en un viaje salvaje por el mundo griego antiguo del útero viajero, donde los úteros eran como los originales trotamundos, causando caos y siendo culpados por todo, desde desmayos hasta histeria. Nos hemos reído de sus tratamientos con salsa de pescado, puesto los ojos en blanco por cómo esta teoría se mantuvo por siglos, y profundizado en cómo moldeó las visiones sobre la salud de las mujeres, a menudo para peor. Ahora vamos a cerrar esto con un lazo, conectarlo con el presente, y descifrar qué puede enseñarnos esta pieza loca de la historia sobre confiar en la ciencia y estar al tanto de nuestra salud. Además, nos divertiremos un poco pinchando nuestras propias rarezas modernas. ¿Listos para rematar? Vamos a ello. Repasito rápido. Hemos estado explorando cómo los griegos antiguos pensaban que el útero de una mujer podía irse de paseo por su cuerpo, causando problemas como turista rebelde. Si te sentías mal, quizás ansiosa, sin aliento, o demasiado atrevida para la plaza del pueblo, señalaban a tu útero y decían: sí, ese es el culpable.
Sus soluciones: agitar flores para atraerlo de vuelta, apestar tu cara con salsa de pescado para espantarlo o decirte que te casaras y tuvieras hijos para mantenerlo ocupado. No era solo una idea griega rara. Se mantuvo por siglos alimentando el diagnóstico de histeria, que descartaba los problemas de salud de las mujeres como locura hasta el siglo XIX. Hizo falta la ciencia moderna, estudios de anatomía reales y herramientas médicas para finalmente poner fin a este disparate del útero viajero y empezar a tratar condiciones como depresión o desequilibrios hormonales por lo que realmente son. Lo loco es cómo esta saga muestra cuánto hemos avanzado y cuánto no ha cambiado tanto como pensarías. En ese entonces, el útero viajero era una forma de explicar lo inexplicable, especialmente cuando se trataba de mujeres. No era solo mala ciencia. Era un reflejo de una sociedad que veía los roles de las mujeres como superlimitados, esposas, madres y poco más. Si no encajabas en ese molde, tu histeria era solo tu útero portándose mal. ¿Te suena familiar? Incluso hoy las mujeres a veces tienen que pelear duro para que sus preocupaciones de salud sean tomadas en serio. ¿Alguna vez has oído a alguien decir, es solo tu periodo? O quizás estás estresada. Es como si el fantasma del útero viajero todavía estuviera rondando el consultorio médico, susurrando tonterías del pasado. Pero aquí está la buena noticia. Ahora tenemos herramientas, análisis de sangre, imágenes diagnósticos reales, que nos permiten ir al fondo de las cosas sin culpar a un órgano rebelde. Esto nos lleva a la gran lección: confía en la ciencia, pero sigue haciendo preguntas. Los griegos eran listos, pero trabajaban con suposiciones y cero tecnología. Veían síntomas como ansiedad o desmayos e hicieron lo mejor con lo que sabían, incluso si eso significaba inventar un útero viajero. Hoy no tenemos excusa. Con toda la info a nuestro alcance, Google, WebMD, doctores reales, podemos investigar qué está pasando con nuestros cuerpos. Por eso los chequeos regulares son la onda. Detectar cosas temprano, ya sea un problema hormonal o algo más serio, puede ahorrarte un montón de problemas. No hace falta esperar a que tus órganos te envíen una postal desde Narnia. Ahora pongámonos reales por un segundo. El útero viajero puede hacernos reír, pero es un recordatorio de que los humanos amamos aferrarnos a ideas raras cuando no tenemos todos los hechos. Piénsalo. ¿Qué estamos creyendo hoy que hará que nuestros nietos se partan de risa? ¿Estamos jurando por esos test detox, que son básicamente laxantes con buen marketing? ¿O tal vez seguimos a algún gurú del bienestar que dice que los cristales arreglarán nuestras vibras? No es tan diferente de los griegos agitando salsa de pescado a un paciente histérico. Todos estamos intentando darle sentido al mundo, pero la clave es apoyarnos en la evidencia, no en las vibras. Entonces, la próxima vez que estés tentado de caer en una moda de salud, haz una pausa y verifica si hay ciencia real que la respalde. Aquí va otra cosa para reflexionar. La teoría del útero viajero de los griegos muestra cuánto están ligados nuestros conceptos sobre la salud a la cultura. En ese entonces, los síntomas de las mujeres se culpaban a su biología, porque la sociedad no les daba mucho espacio para ser otra cosa que apropiadas. Hoy todavía estamos peleando algunas de esas batallas, ya sea haciendo que los doctores escuchen o empujando contra estereotipos. Pero también tenemos poder que ellos no tenían. Podemos abogar por nosotros mismos, exigir respuestas y usar la ciencia para cortar el ruido. Así que tal vez la verdadera lección de nuestros ancestros es esta: sigue cuestionando, sigue aprendiendo, y no dejes que nadie te diga que tus problemas de salud están solo en tu cabeza o en tu útero. Ok, terminemos con un pequeño empujón. ¿Qué piensas de toda esta locura del útero viajero? Si estuvieras atrapado en la Grecia antigua, ¿irías por el spa de pétalos de rosa o le dirías a tu útero que se calme? ¿Y qué mito de salud moderno crees que todos estamos comprando? Deja tus pensamientos en los comentarios, que estoy deseando saber qué tienes que decir. Si te encantó este viaje profundo por la teoría médica más rara de la historia, dale un like gigante a este video, compártelo con tu crew y presiona el botón de suscribirte para no perderte nuestra próxima historia loca. ¿Quieres seguir explorando? Echa un vistazo a nuestro video sobre las curas antiguas más locas que realmente funcionaron. Es una joya, confía en mí. Gracias por pasar el rato con nosotros. Sois unos cracks totales. Que tengáis un día increíble y nos vemos en la próxima.